Pues muchas gracias por darnos la invitación de parte del INSABI para poder compartir con ustedes esta charla sobre las técnicas de muestreo y el cálculo de tamaño muestral. Yo he tenido la oportunidad de desarrollar este tema en diferentes momentos. Tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre el cálculo de tamaño de muestra, que incluso ha sido uno de mis artículos más citados y que he tenido la oportunidad de compartir esta charla en diferentes momentos. Así que es un enorme gusto poder compartir con ustedes y al final de esta presentación hay una diapositiva con mis datos de contacto, con la posibilidad de que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, con todo gusto lo puedan llevar a cabo. Pues mi nombre es Juan Manuel Mejía Aranguré, soy investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues en esta charla a mí me gustaría, en primer lugar, que nosotros pudiéramos entender que cuando hablamos del cálculo del tamaño de la muestra, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. Sin duda es cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro determinado con un nivel que le vamos a llamar un nivel de confianza con el cual nosotros podamos identificar una asociación. Y ahora también es el punto, es cuántos sujetos va a ser necesario estudiar para tener por lo menos las mínimas garantías de poder detectar una diferencia, por ejemplo, cuando estamos probando dos tratamientos o cuando estamos viendo la exposición de un grupo a un determinado factor de riesgo contra otro grupo. Queremos saber cuál es la diferencia mínima que se puede identificar con un número determinado de pacientes. Así que nosotros tenemos dentro del tamaño de la muestra, cuando nosotros vamos a hacer este cálculo de tamaño de la muestra, lo que nosotros tenemos en mente es que nosotros tenemos que adecuar nuestro diseño dependiendo del número de individuos que nosotros vamos a requerir, pero también el tamaño de la muestra nos guía de una manera muy orientativa a saber si nuestro estudio es factible o no es factible. Esto es uno de los puntos que nosotros tenemos que identificar con el tamaño de la muestra. Pero otra de las cosas que también tenemos a través del cálculo de tamaño de la muestra es que cuando nosotros hacemos el cálculo de tamaño de la muestra podemos disminuir el número de errores estadísticos, porque muchas veces no se logran identificar asociaciones que potencialmente la gente llama asociaciones estadísticas o estadísticamente significativas, porque el tamaño de muestra no fue suficiente. Y también esto debemos entender que hay un aspecto tanto ético en el punto de que si nosotros hacemos estudios muy grandes o muy chicos para identificar verdaderas asociaciones, estamos incluso dentro de un problema ético. Pero también hay que recordar que también estamos utilizando recursos económicos que fueron mal diseñados, con una mala estrategia, porque quizás el estudio que nosotros ideamos, independientemente del costo que pueda tener, no nos va a ser suficiente para poder identificar las asociaciones que nosotros queremos. Entonces, el tamaño de muestra, tenemos, digamos, dos caminos que nos va a guiar el tamaño de la muestra, para lo cual es lo que tenemos esta charla. Por un lado, vamos a estimar un parámetro, o sea, es decir, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad, o lo que queremos identificar es qué tanto se protege, por ejemplo, cuando diseñamos un proyecto de vacunas, qué tanto se protege a un grupo de individuos con una estrategia. Y por el otro lado también hablamos acerca de un contraste de hipótesis. Queremos identificar si un determinado factor es capaz de producir o no producir una determinada enfermedad, y para eso es precisamente que nosotros necesitamos calcular un tamaño de la muestra. Cuando nosotros hablamos del tamaño de la muestra, nosotros podemos hablar que el cálculo del tamaño de muestra se puede hacer para una variable que es medida desde el punto de vista cualitativa, es decir, cuando hablamos de proporciones, por ejemplo, número de enfermos o número de individuos expuestos, o también hablamos de que el cálculo de tamaño de muestra se puede hacer cuando estamos hablando de variables cuantitativas, cuando lo que queremos es identificar una diferencia entre medias, por ejemplo, entre dos grupos. Y algo también importante que vamos a hablar en esta charla
es que hay una manera de corregir a lo que se denomina una corrección por población finita. Es decir, cuando el cálculo de tamaño de muestra nos sale por encima del número de pacientes que potencialmente es factible estudiar, ya sea por recursos económicos o ya sea porque no existe el número de pacientes suficiente en el lugar donde nosotros estamos trabajando, entonces se puede hacer una corrección por población finita y que es completamente válido dependiendo de la estrategia de la cual vamos a hablar en un rato. Bueno, entonces nosotros necesitamos hacer un cálculo de tamaño de la muestra. Lo que vamos a hacer es una muestra con la cual podamos hacer inferencias en nuestra población total. Lo que nosotros vamos a obtener de una muestra es, o sea, es decir, vamos a tomar un número de individuos y lo que nosotros vamos a obtener es un conjunto de datos con lo cual nosotros vamos a hacer determinadas inferencias y lo que nosotros queremos es que estas inferencias tengan una variabilidad, una precisión y un nivel de confianza que nos permitan hacer estimaciones sobre el hecho si es válida o no la asociación o la relación que nosotros queremos demostrar a través de nuestro cálculo del tamaño de la muestra. Cuando nosotros hablamos del grado de confianza, por lo general hablamos de dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con lo que le llamamos un nivel de confianza o los intervalos de confianza, y esto que se mide a través de lo que denominamos la precisión. Y esto de la precisión lo que nos quiere decir es qué tan ancho es, por ejemplo, un intervalo de confianza. Entre más ancho es un intervalo de confianza. ¿Cómo podemos denominar un intervalo de confianza como muy ancho cuando hacemos una división entre el intervalo de confianza superior y el intervalo de confianza inferior y este número nos da más de 10? Sabemos que hay una enorme imprecisión y cuando este número es menor a 10 asumimos que tenemos un intervalo mucho más preciso. Hay que recordar que es muy importante hablar del cálculo de tamaño de la muestra, porque siempre que nosotros seleccionamos un grupo de individuos, hay que recordar que la selección propia de un grupo de individuos va a generar una variabilidad sobre el conjunto de la población. Ninguno de nosotros es semejante a otro, ni en sus hábitos, ni en su manera de exponernos a determinados factores. Así que toda esta variabilidad es precisamente lo que trata de controlar la identificación de un cálculo del tamaño de la muestra. Si bien voy a mostrarles diferentes fórmulas, porque evidentemente estas fórmulas existen para calcular el tamaño de la muestra, hoy existen muchos softwares que de manera muy amigable nos permiten identificar el cálculo del tamaño de la muestra y que esto pues hace mucho más ágil el que nosotros podamos realizar el cálculo del tamaño de la muestra de una manera muy precisa. Yo les recomiendo en particular que entren al portal de la Organización Panamericana de la Salud y ahí descarguen el software EPIDAT, que es un software que les permite hacer diferentes análisis estadísticos, pero tiene un software en particular sobre cálculo del tamaño de la muestra que va a abarcar prácticamente todos los ejemplos que yo les voy a mostrar a través de esta charla. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a calcular vamos a hacer un cálculo del tamaño de la muestra, nosotros tenemos diferentes parámetros que debemos siempre estar identificando. Y evidentemente, nuestra meta es identificar un número de sujetos necesarios para poder encontrar un parámetro o para poder encontrar una asociación, como hemos estado hablando. Y esto va a variar, esta fórmula, dependiendo si estamos hablando de una variable cuantitativa o si estamos hablando, perdón, de una variable cualitativa, o sea, de proporciones, o de una variable cuantitativa, por ejemplo, cuando estamos hablando de medias. Entonces, bueno, para esto va a haber parámetros que siempre vamos a tener muy presentes. Uno de ellos va a ser precisamente nuestro nivel de confianza. Y esto tiene que ver con esa probabilidad que nosotros vamos a tener para tratar de probar si la hipótesis nula es correcta o está equivocada. Cuando hablamos de una variable cualitativa, lo que nos interesa es una proporción. Entonces, aquí hablamos del valor de la proporción que existe en la población que nosotros queremos estudiar, o cuando hablamos de una variable continua, estamos hablando de la precisión con la que nosotros deseamos obtener este parámetro con la muestra que nosotros vamos a estudiar. Entonces, si citamos un ejemplo sobre un número de pacientes hipertensos que nosotros quisiéramos
identificar y nosotros quisiéramos estimar, por ejemplo, únicamente la proporción de individuos que tienen esta enfermedad, lo que nosotros tendríamos que identificar, o si nosotros estamos probando un tratamiento, entonces nosotros tenemos un grupo al cual nosotros vamos a darle ya sea esta estrategia, una estrategia, ya sea una estrategia de prevención para disminuir los factores de riesgo, o vamos a dar un tratamiento y vamos a tener otro grupo no control. Tenemos que entonces planear, aquí estamos hablando de una variable cualitativa, en particular una diferencia de medias. Lo que vamos a hacer es la identificación de la precisión. Entonces, esto es lo que nos va a permitir identificar nuestro cálculo de tamaño de la muestra. Hay dos cosas que a mí me gustaría recalcar muchísimo para que nosotros podamos identificar esto de cómo impacta el cálculo del tamaño de la muestra. Fíjense, en primer lugar, quisiera que nosotros viéramos que, por ejemplo, cuando hablamos de variables cualitativas, por ejemplo, cuando hablamos de una proporción, si nosotros queremos tener una mayor precisión, entre mayor preciso, es decir, aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de la precisión que constantemente manejamos a un nivel de confianza del 95%. Nosotros, por ejemplo, con una proporción del 40%, necesitaríamos alrededor de 369 pacientes. Pero si nuestra precisión o nivel de confianza con el cual queremos demostrar que la hipótesis nula es falsa, fuera mucho más alta, entonces ustedes ven cómo se va incrementando de manera muy importante el número de pacientes que nosotros requerimos. Sin embargo, si nosotros fijamos, por ejemplo, nuestra precisión o nuestro nivel de confianza en un 95%, por eso aparece como 0.05, que es el complemento, 95% menos el 1, nos da el 0.05, el 0.05 o el 5%. Si nosotros en lugar de eso mantenemos nuestra precisión, ustedes ven, sin embargo, si nosotros vamos cambiando la proporción con la cual nosotros queremos identificar en nuestra población, el tamaño de la muestra sí tiene cambios, pero no son tan drásticos como cuando queremos modificar nuestros niveles de confianza. Por eso, por lo general, ya utilizamos de manera estándar un nivel de confianza con el cual queremos trabajar, y casi siempre lo fijamos en el 95%, y lo que vamos a ir variando es precisamente la proporción que nosotros queremos identificar en la población estudiada. Entonces, nada más quería recalcar por qué utilizamos de manera consistente un nivel de confianza del 95%. Ahora, si nosotros tomamos, como les había yo comentado hace un momento, si lo que nosotros quisiéramos es identificar un grupo de pacientes donde damos una estrategia, o pues, los podemos hacer ejercicios, o hacemos una reducción de sodio, o les damos un tratamiento, y quisiéramos identificar entre estos dos grupos una diferencia, y por ejemplo, esta diferencia fuera alrededor de 5 milímetros de mercurio en cuanto a lo que nosotros diríamos que sería el cambio que nosotros queremos estimar en la presión, en este caso en la presión diastólica o en la presión sistólica. Y lo que nosotros tuviéramos aquí es precisamente, como nosotros lo logramos observar, una desviación estándar en la cual nosotros vamos a hablar de la amplitud con la cual queremos demostrar esta diferencia. Entonces lo que nosotros tendríamos es que requeriríamos un grupo de pacientes aproximadamente de 96. Estos cálculos son hechos con diferentes fórmulas que yo les comentaba hace un rato, que tienen que ver más bien con la charla que yo les quiero dar. Es una charla que más bien les permite a ustedes saber cuáles son los parámetros que tienen que meter a la hora de calcular esto en un software, más que el hecho de que se graben ustedes las fórmulas. Sin embargo, bueno, ahí están las fórmulas. Si ustedes quieren en algún momento realizar estos ejercicios y ver cómo se calcula el tamaño de la muestra, pues esto lo podrían llevar a cabo. Bueno, entonces lo que nosotros, yo les comentaba hace un momento, es que cuando tenemos un número de pacientes que por un lado sobrepasa la cantidad de pacientes con los que contamos en una determinada población, lo que se puede hacer es una corrección por población finita, que como ustedes pueden ver en esta fórmula, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es una corrección
sobre el número real de sujetos que conocemos que existen. Y esto, lo que nosotros vamos a hacer es sobre el tamaño de la población que realmente existe, sobre el número de pacientes que nosotros potencialmente creemos que necesitamos. Así que en esto es importante tomar en cuenta que estas correcciones sobre todo se hacen para los estudios transversales, más que para otro tipo de diseños. Ahora, cuando nosotros calculamos una proporción entre nuestras poblaciones, si lo que nosotros queremos entonces es identificar, yo les comentaba hace un momento, imagínense que ustedes tienen un cálculo de tamaño de muestra que requieren que fuera, por ejemplo, de 576 pacientes y ustedes no cuentan con ese número que ustedes realmente necesitan, entonces tendrían que, por ejemplo, hacer una corrección por el número que verdaderamente existe y esto les daría un número que potencialmente sí fuera factible de poderse estudiar. Ahora, si aún con la corrección finita el número de pacientes no alcanza para lo que ustedes pretenden estudiar porque los recursos económicos no son suficientes, entonces tienen que ubicar que el cálculo de tamaño de la muestra es una forma de evaluar la factibilidad de un estudio para el cual el tamaño de muestra no nos alcanza, entonces no puede considerarse como un estudio factible. Ahora, nosotros cuando calculamos el tamaño de la muestra, por lo general estamos pensando en diferentes diseños de estudios, que en diferentes charlas sin duda van a tener la oportunidad de hablar de ellos. Si estamos hablando de un estudio de cohorte, un ensayo clínico aleatorizado, vamos a hacer un cálculo del riesgo relativo. Si estamos hablando de un estudio de casos y controles, vamos a hacer un cálculo o una estimación de una razón de momios. En cualquiera de estos estudios podemos hacer una diferencia de medias y también cuando estamos hablando de tratamientos, por ejemplo, podemos tratar de probar estudios de equivalencia o de demostrar, por ejemplo, que si en lugar de darle a un paciente 7 días de antibióticos, le das solo 5, si con eso encuentras una buena respuesta al tratamiento, y a eso le llamamos estudios de equivalencia. Así que bueno, voy a mostrarles ejemplos de este tipo de diseños y cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos considerar a la hora de calcular un tamaño de muestra para esto. En primer lugar, tenemos que tener presente que cuando nosotros realizamos un cálculo de tamaño de la muestra, hay dos posibilidades muy grandes que pueden generarse en cualquier estudio y esto es imposible de eliminarlo en la investigación. La investigación tiene dos tipos de errores, errores que sí podemos controlar a través de diferentes estrategias, como son los que llamamos los errores sistemáticos o los sesgos, pero hay otros errores que únicamente el tamaño de muestra y la forma en que nosotros tratamos de hacer nuestras mediciones pueden ayudarnos a disminuir los que son los errores aleatorios, pero los errores aleatorios nunca pueden excluir de un estudio. Y dentro de estos errores aleatorios que nosotros tenemos en toda investigación, son el error tipo 1, al que también denominamos alfa, y el error tipo 2, al que también denominamos beta. El error tipo 1, fundamentalmente, lo que significa es que nosotros afirmamos que existe una diferencia, por ejemplo, entre dos tratamientos, entre dos fármacos, cuando esta diferencia en realidad no existe. A eso le llamamos el error tipo 1. O la otra es estar hablando de que un tratamiento no es mejor que otro, cuando en realidad sí son distintos estos dos tratamientos. A esto le llamamos el error tipo 2. Ahora, estos dos errores tienen que ver de una manera muy directa con el tamaño de la muestra y ahorita voy a mostrarles diferentes ejemplos en relación a esto. Bueno, en primer lugar, yo les comentaba, nosotros tenemos que ubicar que cuando nosotros hacemos cualquier estudio, cualquier investigación, lo que nosotros estamos tratando con nuestro estudio es hacer una inferencia acerca de la realidad. Si nosotros conociéramos la realidad, pues ya no hacemos investigación, porque bueno, ya conoceríamos lo que existe en el mundo, entonces no necesitamos investigación, pero como no conocemos la realidad, para eso hacemos investigación. Y bueno, pueden ocurrir dos cosas a la hora de que hacemos un estudio. Voy a dicotomizar esas dos opciones que tenemos. Una es encontrar diferencias y que estas diferencias en realidad sí existan. A esto precisamente es a lo que le llamamos el poder estadístico, es decir,
la capacidad que una muestra tiene para que nosotros podamos identificar una asociación cuando ésta realmente exista. Pero cuando decimos que hay diferencias y estas en realidad no existen, a esto es a lo que le llamamos el error tipo 1. Es decir, aquí es donde se encuentra nuestro valor el famoso valor de P de 0.05. ¿Y esto qué significa? El valor de P de 0.05 lo que significa es la probabilidad que nosotros aceptamos de estar hablando de que sí hay diferencias cuando éstas se puedan deber exclusivamente al azar. Pero vuelvo a reiterarles, por más precisos que nosotros querramos ser, acuérdense que si queremos ser extraordinariamente precisos, esto va a generar que tengamos tamaños de muestras extraordinariamente grandes, lo cual vuelve muy poco factible los estudios, pero de todos modos nunca vamos a poder evitar que nosotros tengamos un error tipo 1. Así que es mejor fijar en lo que convencionalmente se ha manejado con un nivel de confianza de 95% o un valor de P de 0.05. Ahora, cuando decimos que no hay diferencias y estas en realidad sí existen, entonces a esto le llamamos el error tipo 2. Esto es el complemento precisamente de nuestro poder. A esto le denominamos el valor beta. 1 menos beta es lo que le denominaríamos el poder. Y cuando decimos que no hay asociación y en realidad esa asociación existe, es decir, la hipótesis nula es verdadera, a eso le llamamos el nivel de confianza. Entonces, ¿qué es el nivel de confianza? Es la probabilidad con un tamaño de muestra de poder aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Así que estos valores se fijan a priori cuando nosotros estamos diseñando nuestro protocolo de investigación. Ahora, en cualquier investigación nosotros podemos tener dos tipos de hipótesis en un sentido, una hipótesis bilateral y una hipótesis unilateral. Ahora, en términos generales, la investigación más ética promueve que la investigación debe realizarse en un sentido bilateral. Es decir, un fármaco que yo estoy probando puede ser mejor que el que existe actualmente, pero también tengo que ubicar, pero puede ser peor. Y en ambos casos debo tener la capacidad de que mi tamaño de muestra me permite identificar si el tratamiento es mejor o el tratamiento es peor. Entonces, por eso hablamos de que nuestras hipótesis tienen que ser hipótesis bilaterales. Cuando hablamos de unilaterales es que a fuerzas queremos demostrar que el tratamiento es mejor, el tratamiento nuevo es mejor que el tratamiento convencional. Así que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista práctico siempre manejamos las hipótesis bilaterales. Ahora, aquí es un poco el ejemplo de lo que a veces se trata de hacer cuando utilizamos una hipótesis unilateral. Fíjense, quiero nada más, sin tratar de ahondar en muchos aspectos teóricos, pero quiero que vean cómo queda el valor de Z cuando tenemos una hipótesis unilateral. Ustedes pueden ver que el valor es menor a cuando nosotros vamos a utilizar una hipótesis bilateral. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes recuerdan, nuestro nivel de precisión entre más nosotros íbamos aumentando nuestro nivel de precisión, se iba incrementando el tamaño de la muestra. Cuando utilizamos una prueba unilateral, se requiere un menor tamaño de muestra que cuando hacemos una prueba bilateral. Por eso, mucha gente o algunas personas tratan de hacer una prueba unilateral a la hora de hacer el cálculo de tamaño de la muestra, pero reitero, desde el punto de vista ético, esto no es muy recomendable. Ahora, uno de los otros aspectos que tienen que ver entonces, además de mostrarles de que si vamos a utilizar una prueba unilateral, una prueba bilateral para el cálculo del tamaño de la muestra, lo que nosotros, y como ya les comenté, tenemos que manejar un nivel de precisión constante o un nivel alfa constante, un nivel beta constante. El otro aspecto que tiene que ver de una manera fundamental con el cálculo del tamaño de la muestra tiene que ver con la magnitud de las diferencias que nosotros queremos demostrar. Tenemos que ubicar que entre más grande sea, es decir, entre mejor sea un tratamiento, el tratamiento nuevo sobre el tratamiento actual, menos pacientes se requieren. Pero entre más cercanos estén los dos tratamientos, más pacientes vamos a requerir. Aquí mostramos un pequeño ejemplo de esta situación. Fíjense, por ejemplo, si hablamos de si los niveles de colesterol fueran tan diferentes en un grupo
de un promedio de 260 contra 220, ustedes pueden ver que se requiere un menor tamaño de pacientes que cuando, por ejemplo, y fíjense aquí cómo queda cuando hacemos nuestra prueba estadística, cómo quedó el valor de P, un valor de P muy chico, pero ustedes pueden ver que aún cuando estas diferencias se ven en número de una muestra chiquita, de 20 pacientes cada grupo, cuando hay una diferencia, una magnitud de la diferencia entre estos dos grupos, se pueden encontrar diferencias con valores de P muy pequeños. Pero cuando tenemos tamaños de muestra muy grandes, aunque existan diferencias entre los grupos, pero si las diferencias son muy pequeñas, es decir, 218 contra 215, ustedes pueden ver cómo el valor de P queda en 0.14. Así que ustedes pueden ver que uno de los aspectos fundamentales para el cálculo de tamaño de muestra es que nosotros tengamos una magnitud de la diferencia, a lo cual nosotros le vamos a llamar la diferencia o la mínima diferencia clínicamente importante. Y como vamos a ir viendo, va a aparecer con las siglas MDCI, ¿no? De la mínima diferencia clínicamente importante de lo que nosotros queremos demostrar en nuestro estudio. Es a lo que le vamos a llamar la magnitud de la diferencia o la asociación. Entre mayor sea esta diferencia, entonces menor será el tamaño de muestra que nosotros requiramos. Entonces, bueno, tenemos que definir entonces nuestra hipótesis. En esto, si vamos a utilizar una unilateral, una bilateral, tenemos que aceptar entonces cuál es nuestro valor de alfa con el que vamos a trabajar, nuestro valor de P, acuérdense de 0.05, nuestro valor beta, el convencional es del 20%, y definir la mínima magnitud de diferencia o la mínima diferencia clínicamente importante para nosotros. Si nosotros hacemos esto, con esto es suficiente para que nosotros podamos entonces calcular nuestro tamaño de muestra en un estudio. Ahora, como ya les señalaba y únicamente como resumen, en esta tabla ustedes pueden ver entonces que los aspectos más importantes que influyen sobre el tamaño de la muestra es entonces si vamos a utilizar una hipótesis unilateral, bilateral, es el recomendable 100% utilizar la bilateral, el valor de alfa, que siempre lo vamos a fijar en 0.05, el de beta en 0.2, la magnitud de la diferencia, y tenemos que ubicar que sobre todo cuando hablamos de variables continuas, uno de los aspectos más importantes va a ser la variabilidad de esta variable. Pero hay otros factores que también pueden influir de una manera muy importante y una de ellas pues es la prueba estadística que nosotros vamos a utilizar en el análisis, los tipos especiales de diseño que vamos a hablarlo un poquito más adelante cuando hablamos del muestreo, si hablamos de la comparación de más de dos grupos, si hay grupos de tamaño diferente, es decir, por ejemplo, en estudios de casos y controles se acostumbra a tener un caso y a veces 2, 3 o hasta 4 controles por cada caso que se van a estudiar, pero en los ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, se estratifica por algunas variables basales, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces vamos a meter diferentes variables por las que queremos controlar y que esto también nos va a afectar la precisión con la cual nosotros vamos a obtener nuestros resultados. Y otro punto que no es menos importante es si, por ejemplo, estamos hablando de un estudio de cohorte o un estudio de ensayo clínico aleatorizado, que podemos tener pérdidas y esto va a afectar también nuestra precisión al final al realizar nuestro análisis estadístico. Entonces, muchas veces hay que controlar también de entrada y mostraré un ejemplo de cómo hacer este cálculo para poder controlar por el número de pérdidas al final de nuestros estudios. Bueno, entonces, aquí hay una enorme cantidad de fórmulas que no quiero entrar en mucho detalle en todo esto, solamente quisiera que ustedes vean en dónde entra, cuál es el papel de cada una de las variables o de los puntos que les acabo yo de comentar cuando nosotros vamos a calcular un tamaño de la muestra. Entonces, lo que nosotros vamos aquí, digamos, aquí lo que nosotros queremos saber es cuál es el número de pacientes que van a ser necesarios. Para esto, ustedes ven aquí, tenemos nuestro Z de alfa, ¿no? Es lo que ya les comentaba, que tenemos que identificar, nuestro Z de beta. Esto es necesario tanto en variables cuantitativas como en variables cualitativas. Esto no lo vamos a dejar de medir. Cuando estamos en una variable cualitativa, vamos a tener que identificar, para poder identificar la magnitud de la diferencia entre estos dos,
es cuál es la proporción que esperamos en el grupo de referencia y cuál es en el grupo de estudio. Llamaríamos aquí el grupo de referencia a los controles, aquí le llamaríamos a los casos, o acá le llamaríamos la corte no expuesta, aquí le llamaríamos la corte expuesta. Esta diferencia mínima es muy importante y esto es lo que nos va a permitir identificar precisamente nuestras asociaciones. Pero en el caso de las variables continuas, como ya comentaba yo hace un momento, no solamente requerimos el valor mínimo de la diferencia, sino también la varianza con la cual vamos a hacer estas estimaciones. Con eso, ustedes ven que esos son los datos que se requieren en cada una de estas fórmulas. Ustedes estos datos los pueden sacar, como vamos a tocar un poquito más adelante, de la literatura, o pueden hacer algunas inferencias para poderlas obtener y de ahí entonces poder hacer estos cálculos de tamaño de la muestra. Ahora, ya les comentaba yo hace un momento, cuando nosotros utilizamos, ya esto, digamos, son datos que pues tenemos y que debemos conocer y que ustedes deben saber, pero que hoy pues ya son parte casi de la historia, porque hoy existen tantos softwares que ya prácticamente nadie hace el cálculo de tamaño de muestra de manera manual, pero se habían diseñado precisamente para calcular el tamaño de la muestra ya las tablas con los valores unilaterales o bilaterales, por ejemplo, de alfa, donde nosotros, si manejábamos, por ejemplo, un valor de P o un valor de alfa de 0.05, si lo hacíamos unilateral, les comentaba, este es el valor con el que se calculaba el valor de Z de alfa o el valor de Z de alfa cuando es bilateral. Cuando utilizamos el beta de 0.20, que es el que normalmente utilizamos, que es cuando hablamos que tenemos un poder de 0.80, este es el valor de Z de beta. Entonces, bueno, esto son los datos que normalmente se utilizarían a la hora de calcular el tamaño de la muestra. Como les vuelvo a insistir, pues esto ya solamente pues son ejemplos didácticos, porque hoy prácticamente nadie hace este tipo de cálculos de manera manual. Para esto existen los softwares adecuados. Yo les comentaba ahí en la página de la OPS, saquen Epidat, que es gratuito y que precisamente les permite hacer este cálculo de tamaños de la muestra. Entonces, bueno, aquí únicamente es para mostrarles cómo se sustituye, por ejemplo, cuando estamos en una prueba unilateral, ¿no? Aquí sustituimos nuestro Z de alfa, aquí nuestro Z de beta, aquí ya las diferencias que nosotros pensábamos encontrar en cada uno de los grupos, hacemos la sustitución y esto nos permite identificar un número determinado de pacientes, que bueno, pues eso se haría en esto que ya les hemos comentado. Ahora, esto mismo, cuando nosotros vamos a calcular un tamaño de muestra para la diferencia entre proporciones, es importante que estas proporciones se pueden hacer cuando hablamos, por ejemplo, de un estudio transversal para identificar prevalencias, a diferencia de prevalencias, o estas proporciones cuando hablamos de entre los enfermos, cuántos están expuestos, entre los no enfermos, cuántos no están expuestos. Yo les comentaba que muchos de esos softwares, por ejemplo, Epidat, les va a pedir que les digan ustedes cuál es el riesgo relativo con el cual quieren trabajar, pero no solamente les va a pedir el riesgo relativo, les va a pedir también, además, en la corte no expuesta, cuál es el valor de P que ustedes esperan, que va a ser la proporción de individuos que ustedes consideran que van a estar expuestos o que van a sufrir, por ejemplo, en un estudio de corte, cuál va a ser la proporción de individuos que van a tener la enfermedad entre el grupo no expuesto. Y además calculan con el riesgo relativo y con eso ustedes van a poder obtener el tamaño de la muestra con los parámetros que ya previamente hemos comentado del valor alfa y beta. Lo mismo va a pasar cuando calculamos un tamaño de muestra para una razón de momios en los estudios de casos y controles. Lo que nosotros vamos a tener es entonces la identificación de nuestra razón de momios, pero requerimos también saber, por ejemplo, en el grupo de controles, cuál es la proporción de individuos que creemos que van a estar expuestos al factor de riesgo y con eso lo sustituimos, lo metemos a nuestro software y nos va a dar el número de pacientes que nosotros vamos a requerir para casos y para controles. Cuando nosotros hacemos las diferencias de medias, aquí hay dos parámetros muy importantes que nosotros tenemos que sacar. Una es cuál es la diferencia que nosotros pensamos que va a existir entre los dos grupos o la diferencia entre las dos medias, pero la otra es cuál creemos que va a ser la desviación estándar de esto, es decir, la variabilidad que van a existir entre estas dos medias. O sea, acuérdense que si bien en un sentido, en una proporción,
lo que nos permite es identificar, no es lo mismo pensar que, por ejemplo, la frecuencia de enfermedad en un grupo es del 1% y creemos que el riesgo relativo es de 2, entonces vamos a encontrar, para ese riesgo relativo de 2 vamos a encontrar que el grupo de expuestos va a tener solo un 2% de enfermedad y eso nos va a dar un riesgo relativo de 2. Eso nos va a dar un tamaño de muestra muy grande. A que si, por ejemplo, pensamos que un grupo tiene una frecuencia de enfermedad del 20% y en un riesgo relativo de 2, entonces el otro grupo va a tener una frecuencia de la enfermedad del 40%. Entonces esto nos da un tamaño de muestra más chico. Lo mismo pasa cuando nosotros calculamos las medias. Si lo que nosotros queremos es una diferencia entre estas medias, pero tenemos una gran amplitud que creemos que se da entre estos valores, entonces tenemos que entender que vamos a necesitar un mayor tamaño de muestra. Pero entre más precisa que creamos o entre más variabilidad exista entre estos dos grupos, o que nosotros permitamos entre estos dos grupos, vamos a requerir un menor número de pacientes. Pero fíjense que algo muy importante, que incluso lo vamos a reiterar en las conclusiones de nuestra charla, es que ustedes pueden ver que cuando nosotros utilizamos variables continuas, los tamaños de muestra que se requieren son mucho menores a que cuando nosotros utilizamos variables categóricas. A nosotros casi siempre nos gusta categorizar, nos gusta decir quién está hipertenso, quién no está hipertenso, no nos gusta evaluar por niveles de presión diastólica o sistólica, pero sí tenemos que ubicar que las variables continuas requieren un menor tamaño de muestra que cuando nosotros utilizamos una variable cualitativa. Así que, bueno, tómenlo en cuenta, una variable continua requiere un menor tamaño de muestra que una variable cualitativa. Ahora, yo les comentaba hace un momento que también hay momentos donde nosotros lo que quizás queremos probar es si un tratamiento es mejor o un tratamiento es igual que el otro, o cuando comentábamos, por ejemplo, de esto de los antibióticos, si un tratamiento de 7 días es similar a un tratamiento de 5 días. Y entonces para eso utilizamos un estudio de equivalencias. Ahora, cuando hablamos de equivalencias, lo que nosotros aquí hacemos, tanto en un estudio cualitativo, es decir, de proporciones o un estudio cualitativo, lo que nosotros tenemos que aquí señalar es cuál es la diferencia que nosotros diríamos, ahí ya no desde el punto de vista de cuál es la diferencia que nosotros queremos demostrar, sino más bien hasta qué diferencia nosotros estaríamos dispuestos a aceptar que ambos tratamientos son iguales. O como yo les comentaba, un tratamiento con antibióticos de 7 días contra 5 días. ¿Cuál es la diferencia que ustedes esperarían entre ellos para aceptar que los tratamientos se comportaron iguales? O lo mismo para bajar, por ejemplo, los niveles de glucosa. ¿Qué tanto una intervención contra otra ustedes esperarían que todavía lo consideran como iguales? A eso le llamamos un estudio de equivalencia. Y bueno, básicamente, les comentaba yo, pues tendríamos aquí, por ejemplo, trabajar con una monodosis o trabajar con un tratamiento habitual de 7 dosis. ¿Cuál es la diferencia mínima en la cual nosotros pensamos que estos pacientes van a mostrar la diferencia? Fíjense que aquí lo que nosotros queremos demostrar, por ejemplo, en este grupo, es que nosotros esperamos que ambos tratamientos son buenos. Por ejemplo, que tenemos una buena respuesta al tratamiento del 90% en ambos tratamientos. Entonces, lo que tendríamos que decir es cuál es la diferencia mínima o cuál es lo que tú dirías que ya un tratamiento no es mejor. Aquí sería de 0.05, es decir, que un tratamiento se fuera al 85%. Es decir, nosotros esperamos que los tratamientos estén entre el 90 y el 100% de eficacia. Y a eso le llamaríamos que los tratamientos son idénticos. Pero si uno se va hasta 85%, entonces diríamos que ya no hay equivalencia. Entonces, eso es lo que estaríamos demostrando en un cálculo de tamaño de muestra para un estudio de equivalencia. Ahora, hay que señalar que hay otros ejemplos de cálculos de tamaño de muestra que tienen que ver basados en el intervalo de confianza, en la evaluación de pruebas diagnósticas, en la evaluación de concordancia, en la estimación de coeficiente de correlación, en los ensayos cruzados o en los estudios de supervivencia. Solo quiero mostrarles porque la investigación es muy variada y hoy cada vez nosotros estamos planeando diferentes estudios. Fíjense que un buen consejo, evidentemente, ustedes
pueden tener estudios muy sencillos que quieren realizar en una clínica, quieren realizar en un hospital segundo nivel, quieren realizarlo en el servicio en el que ustedes laboran. Bueno, uno puede hacer estos ejercicios, pero hay que ver que entre más grande sea un estudio, o sea, si por ejemplo ahora lo que yo quiero probar es si este estudio puede modificar nuestra manera de tratar un padecimiento y ahí estamos hablando de que vamos a afectar a toda nuestra institución. Entonces sí es recomendable siempre asesorarnos con personas expertas en análisis estadísticos y en personas que se dediquen, por ejemplo, a esto del cálculo de tamaño de la muestra. Pero esto que yo les voy a mostrar son los ejemplos más sencillos de lo que podemos hacer en nuestra práctica diaria. Estos softwares que yo les comentaba, y hoy hay muchos softwares a nivel de Internet que ustedes pueden utilizar, solamente traten de que sean softwares que sean de una universidad, o como yo les decía, de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, de alguna institución importante, que les van a ayudar a evaluar estos aspectos. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, cada vez hay más la tendencia a que ya no solamente queremos identificar un valor de P, sino queremos saber si un cálculo de tamaño de muestra también nos permite identificar una diferencia basado en un intervalo de confianza. Aquí, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es que aquí, como ustedes pueden ver, la mínima diferencia clínicamente importante, que es lo que hemos estado comentando ya en diferentes momentos, cuando lo que nosotros queremos hacer es esto, lo que nosotros tenemos que ubicar es que la diferencia que nosotros queremos probar tiene que estar por abajo del intervalo de confianza de la asociación que nosotros queremos demostrar. Y esto es la forma en que nosotros haríamos ese cálculo de tamaño de la muestra. Es decir, no solamente nosotros queremos ahora hablar de un valor de P, de que hubo una diferencia de 0.05, sino cuando nosotros queremos casarnos con un intervalo de confianza y decir que la diferencia entre estos dos grupos realmente es importante, entonces el cálculo, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos por abajo del valor mínimo del intervalo de confianza y con eso tendríamos que hacer nuestro cálculo para el tamaño de la muestra. Entonces, para esto también ya existen los softwares que nos permiten identificar precisamente cuando nosotros estamos de manera específica interesados en esto. Ahora, cuando nosotros lo que queremos es hacer un cálculo de tamaño de muestra para pruebas diagnósticas, como ustedes pueden ver aquí, lo que nosotros vamos a utilizar es algunos de los parámetros en los cuales nosotros estamos interesados, por ejemplo, ya sea la sensibilidad o la especificidad. Todo depende para qué querramos esta prueba. Ustedes tienen que evitar que cuando hacemos, por ejemplo, pruebas de tamizaje, lo más importante es la especificidad. Es decir, ¿por qué nos importa mucho la especificidad? Porque cuando lo que queremos hacer una prueba de tamizaje, lo que queremos es poder descartar que el individuo que está sano realmente, a la hora que tenga una prueba negativa, le podemos decir, ya se puede ir tranquilo, usted no está enfermo. Sin embargo, podemos en las pruebas de tamizaje tener podemos disminuir la sensibilidad. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que ese individuo que nos sale positivo lo podamos mandar a una prueba confirmatoria donde podamos identificar si realmente el individuo está enfermo o no. Pero lo que tenemos como certeza es que si salió negativo, el individuo entonces está sano. Entonces, dependiendo de para qué lo vamos a utilizar, podríamos calcular ya sea con la sensibilidad o la especificidad de nuestro cálculo de tamaño de muestra y seguir algo muy similar a lo que se hace precisamente en estudios de proporciones. Y con eso nosotros podríamos calcular el tamaño de la muestra. Ahora, cuando nosotros lo que queremos es, por ejemplo, evaluar una concordancia, por ejemplo, para un valor de capa, lo hacemos también como hiciéramos un cálculo de proporciones. Pero aquí lo que nosotros queremos identificar, lo que nosotros haríamos en lugar de sacar esta, recuerden que el valor de capa, a diferencia de lo que es una concordancia general, lo que nos da es una concordancia que va más allá del azar. Entonces, lo que nosotros tendríamos que identificar es cuál es la concordancia mínima que nosotros quisiéramos demostrar entre dos interpretaciones, por ejemplo, de un radiólogo, de dos radiólogos sobre una misma interpretación de una placa o de un diferente estudio. Entonces, a eso
le tendríamos que calcular lo tomamos en cuenta como nuestro valor de concordancia, y entonces es lo que nos permitiría precisamente hacer nuestro cálculo del tamaño de la muestra. Lo mismo haríamos cuando calculamos un coeficiente de correlación. Fíjense que aquí es muy importante que cuando nosotros ya empezamos a meternos en las variables, otra vez variables cuantitativas, lo que nosotros empezamos a ver es cómo se requiere cada vez menor tamaño de muestra. Entonces, cuando nosotros requerimos hacer una estimación de una concordancia, vamos a requerir un menor número de pacientes. Ahora, tenemos otro tipo de estudios, como son estos que hablamos de estimación de ensayos cruzados, por ejemplo, cuando nosotros más bien lo que vamos a probar son pacientes que en un momento van a recibir una intervención y que termine esa intervención y después van a recibir otra. Entonces, bueno, esos pacientes a los que les llamamos ensayos cruzados, digamos que tienen dos componentes, que uno tiene que ver con la variabilidad intersujeto, ¿no? O sea, es decir, acuérdense que vamos a evaluar a los mismos individuos, pero en diferentes tiempos, a los cuales vamos a dar dos intervenciones diferentes. Evidentemente vamos a tener una intervención dada por el azar y otras variabilidades que tienen que ver muchas veces con el tiempo. Pero bueno, aquí, evidentemente, lo que nosotros queremos saber es que hay que considerar que son los mismos individuos, así que debemos ser muy estrictos a la hora de evaluar las diferencias entre estos grupos porque son los mismos pacientes. Así que, bueno, esto, no obstante, nos va a disminuir el número de pacientes que nosotros vamos a requerir. Bueno, tenemos finalmente el ejemplo de los estudios de supervivencia. Aquí cuando hablamos acerca de los estudios de supervivencia y se hace un cálculo muy similar a lo que sería en un estudio de casos y controles, la gran situación es que aquí, en un estudio de ensayo clínico autorizado o en un estudio de corte, aquí este valor que nosotros vamos a identificar es muy parecido a lo que se denomina, evidentemente, nuestro riesgo relativo, pero uno de los puntos muy importantes en un estudio que nosotros vamos a requerir en un estudio de supervivencia, que vuelvo a reiterar, tiene que ver con, aquí tenemos que agregar además el hecho de los pacientes que van a sobrevivir en un determinado tiempo. Y nosotros podemos calcular el estudio para un año, para dos, para cinco, en fin, eso es lo que nos va a permitir que nosotros podamos hacer nuestro cálculo de tamaño de muestra en un estudio de supervivencia. Pero en este caso es muy importante hacer una corrección, en particular por el número potencial de pacientes que se pueden perder, porque en los estudios de seguimiento los pacientes pueden perderse. Y aquí básicamente les muestro esta fórmula que en algún momento van a requerir, que lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente un ajuste por el número de individuos que nosotros potencialmente creemos que se pueden perder a lo largo de de seguimiento. Casi siempre estamos pensando que la cantidad de pacientes que se pierde es del 20%. Aquí haríamos esta fórmula y entonces lo que nos permitiría es hacer una corrección por el número de pacientes que potencialmente se pueden perder en un estudio. Entonces, bueno, únicamente de manera de resumen, entonces, ¿cómo podemos minimizar el número de sujetos necesarios en un estudio? Ya lo hemos tocado. Si es posible que la variable que ustedes van a estudiar sea una variable cuantitativa, recuerden que las variables cuantitativas disminuyen en gran número la necesidad de pacientes que se requieren para realizar un estudio. Hay que fijar la precisión en un nivel estándar, no tratar de ser muy estrictos porque de lo contrario se van a incrementar muchísimo los pacientes. Pero recuerden también que a final de cuentas, todo estudio para que nosotros podamos tener conclusiones válidas, tenemos que mejorar la forma en que nosotros vamos a realizar nuestras mediciones, la manera en que nosotros tenemos nuestros criterios de inclusión de nuestra población. Esto no lo podemos dejar de lado porque a final de cuentas, muchas veces lo que ocurre en los estudios, cuando no tenemos bien definidos todos nuestros criterios del diseño del estudio, lo que vamos teniendo es que hay pacientes que a final de cuentas tenemos que excluir de los análisis y esto va generando muchos problemas
de precisión al final de los estudios. Aquí únicamente quiero mostrarles un ejemplo de algo que se hizo una revisión sistemática en el British Journal of Anesthesiology, donde mostraban cuántos estudios adolecen de cumplir todos los criterios sobre el cálculo del tamaño de muestra en sus investigaciones. Ustedes pueden ver que en muy pocos estudios realmente se argumenta cuáles son los puntos a través de los cuales se calculó el tamaño de la muestra. Menos de la mitad de los artículos que se estudiaron identificaron cuál era, cuáles eran los argumentos para hacer su cálculo de tamaño de la muestra. Muy pocos utilizaron, por ejemplo, un estudio piloto, ¿no? La mayoría de ellos, evidentemente, y esto les vuelvo a reiterar, utilizan el nivel de confianza del 95%, un valor de alfa de 0.05, y la mayoría utiliza un poder del 80%, lo cual esto únicamente para confirmarles que es lo que normalmente se utiliza. Y bueno, pues a final de cuentas, el cálculo de tamaño de muestra lo que nos va a permitir es precisamente, por un lado, identificar que nuestro estudio es factible, pero que hemos controlado el error aleatorio, lo cual nos permita tener un equilibrio entre la posibilidad de que podamos decir que hay asociaciones cuando realmente no existan o de no encontrar diferencias cuando estas en realidad existan. Así que únicamente recalcar la importancia de hacer este tamaño de muestra. Y bueno, quiero brevemente hablarles acerca del muestreo. Evidentemente, bueno, hacemos un cálculo de tamaño de la muestra, pero tenemos que ubicar que esa muestra ahora la tenemos que seleccionar de algún lugar. Entonces tenemos que hablar acerca de estas ventajas del muestreo, cómo vamos a planificar nuestro muestreo y cuáles son los tipos de muestreo que existen. Bueno, cuando nosotros hablamos del muestreo, es que nosotros no podemos evidentemente estudiar toda la población. Nosotros tenemos una población a la cual vamos a hacer una inferencia de nuestros resultados. A esa población a la que le vamos a hacer la inferencia de nuestros resultados es a lo que le llamamos una población diana. Pero nosotros, por lo general, no podemos estudiar a toda esa población diana. Es decir, por ejemplo, podría ser toda la población del INSABI. Bueno, pues no se puede estudiar a toda la población del INSABI. Puede quizás utilizar la población de un centro hospitalario, de 2 centros hospitalarios. A eso le llamamos que ustedes tienen su población diana, que es la población del INSABI, pero solo van a utilizar 2 hospitales o 3 hospitales. De ahí es donde tienen que calcular su tamaño de la muestra. Es decir, la muestra o el muestreo se va a hacer de la población diana a donde nosotros vamos a hacer nuestras inferencias. El hacer un adecuado muestreo lo que nos va a permitir es ahorrar tiempo, dinero y evidentemente muchos recursos aún del tiempo de la gente. Evidentemente, si nosotros hacemos un buen muestreo, una buena técnica de muestreo, vamos a tener validez interna. Y si tenemos validez interna, entonces esto nos va a permitir hacer extrapolaciones a la población general. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que identificar es entonces de dónde vamos a sacar nuestro marco muestral. O sea, acuérdense que nosotros vamos a tener una población de A donde vamos a hacer las inferencias de nuestra muestra. Ahora, lo que nosotros en este sentido tenemos que hablar son de unidades de muestreo y de nuestras unidades de análisis. ¿Por qué hablamos de estas dos grandes diferencias? Bueno, una, cuando hacemos, por ejemplo, estudios poblacionales, nuestras unidades de muestreo pueden ser las familias, o pueden ser comunidades, o pueden ser estados, por ejemplo, de la República. Y nuestras unidades de análisis tenemos que ubicar que pueden ser, por ejemplo, niveles de, por ejemplo, niveles de la presión arterial, o pueden ser mediciones que nosotros tomemos de alguna molécula, o pueden ser entrevistas que nosotros hagamos sobre cambios, por ejemplo, de su conducta alimenticia. Bueno, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque si bien desde el punto de vista de la unidad de muestreo, nosotros estamos pensando en un individuo, eh, es diferente a que nosotros, acuérdense, por ejemplo, cuando hablamos de los estudios cruzados, pues nosotros estamos hablando de lo que nosotros vamos a calcular es el número de muestras o el número de veces que tenemos que evaluar a ese mismo individuo al cual vamos a someter a diferentes tratamientos. Entonces, por eso estamos hablando de la diferencia de una unidad de muestreo, que es un individuo, o una unidad de análisis, que a veces pueden ser varias sobre un mismo individuo, sobre todo en estudios de seguimiento, donde vamos evaluando, por ejemplo, los niveles de colesterol o donde vamos evaluando sus niveles de tensión arterial y vamos
tenemos que hacer el cálculo de cuántas mediciones se requieren para que nosotros podamos encontrar las diferencias entre nuestras poblaciones. Básicamente nosotros tenemos dos tipos de muestreo, a los que le llamamos muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. ¿Qué es el muestreo probabilístico? Esto significa que todos los individuos de la población diana tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser incluidos en nuestro estudio y que evidentemente esto pues mejora evidentemente la representatividad y además controla de mejor manera las posibilidades de tener un error aleatorio. Eh, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque aún cuando hablamos, por ejemplo, de cuando yo les comentaba de las unidades de muestreo, pues no es lo mismo, a pesar de que yo pueda decir, bueno, es que yo incluí un hospital de tercer nivel, pero no es lo mismo incluir un hospital de tercer nivel en Monterrey a incluir un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México o incluir un hospital de tercer nivel, por ejemplo, en Chiapas. Es decir, la conducta, por ejemplo, si estamos hablando de dieta, si estamos hablando de adherencia a un tratamiento, puede variar únicamente por el lugar donde nosotros estamos seleccionando esta población. Así que independientemente del número de individuos que nosotros estamos considerando, tenemos que considerar de dónde vamos a tomar esa muestra. Entonces, desde el punto de vista aleatorio, estamos hablando que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio o de lo contrario, nosotros podemos obtener resultados relativamente sesgados. Ahora, cuando hablamos de las técnicas de muestreo, evidentemente lo más común que la mayor parte de personas conoce es el muestreo aleatorio simple. Hay que entender que, por ejemplo, echar un volado, aunque es aleatorio, pero bueno, pues ahora sí que depende de quién echa el volado, ¿no? Y depende de quién es el que adivina el volado. Esto va a depender también muchísimo en que no siempre un volado va a ser un buen muestreo aleatorio. Así que pues, para esto existen tablas de números aleatorios, lo que permite es que nosotros podamos tener que todos nuestros individuos tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Y hay muestreos que no son probabilísticos cuando, por ejemplo, decimos a los primeros 5 que lleguen los vamos a tratar de una manera, los otros 5 que lleguen los vamos a tratar de otra manera. Acuérdense que cuando hablamos de padecimientos, de enfermedades, no es lo mismo, por ejemplo, recibir un paciente que se atiende en viernes o un paciente que se atiende en lunes. Así que esto de meter a los pacientes de manera secuencial y esto seleccionar a quienes van a ser tratados de una manera o de otra puede meter muchos sesgos y por eso esa técnica, aunque pareciera aleatoria, ¿no? Porque ustedes no deciden quién viene en viernes y quién viene en lunes, sin embargo nos generan sesgos, sobre todo cuando evaluamos, por ejemplo, la calidad de la atención médica o la respuesta a un determinado tratamiento. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en los muestreos los muestreos probabilísticos, y esto es lo que por lo general se hace en la mayor parte de ensayos clínicos aleatorizados, es que se hace un muestreo estratificado. ¿Y esto de qué significa? Que, por ejemplo, vamos a estratificar por sexo, ¿no? Vamos a calcular un número de individuos que requerimos para los hombres, o un número que requerimos para mujeres, o un número de pacientes que requerimos para menores de 18 años, y un número que requerimos para mayores de 65, en fin. Dependiendo del número de pacientes que nosotros requiramos, es como vamos a hacer un muestreo que le llamamos estratificado. Y entre más estratificaciones tengamos, hay que recordar que va a ser más cara esa muestra porque muchos pacientes no van a cumplir nuestros criterios de inclusión para entrar en el estudio. Sin embargo, esto va a mejorar muchísimo nuestra validez interna porque lo que vamos a tener es una mayor capacidad de explicar si ese tratamiento es mejor o no, la intervención que hicimos era mejor o no, porque controlamos de entrada desde el muestreo nuestras variables que potencialmente podían influir en nuestros resultados. Ahora, evidentemente también tenemos un muestreo aleatorio estratificado que también le denominamos un no proporcional. Es decir, hay variables que son a veces muy comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que se ha visto toda esta situación de probar, por ejemplo, la eficacia de las vacunas contra COVID, bueno, evidentemente los grupos que más participaron, pues eran los grupos, por lo general, menores de 60 años, pero hay que entender que los grupos que más se necesitaba
conocer el efecto de la vacuna, pues eran los mayores de 60. Entonces, bueno, pues a veces, sin embargo, no siempre son los que más infectan. Por lo general, las personas más jóvenes son las personas que más infectan. Lo mismo pasó con la influenza, con la mayor parte de este tipo de infecciones pandémicas. La población trabajadora, la población que más sale, la población que más se mezcla poblacionalmente, es la que más posibilidades tiene de infectarse. Bueno, no siempre se pueden incluir esa misma cantidad de individuos entre los estudios, y lo mismo pasa con los diferentes factores de riesgo. Entonces, no siempre se tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, existe también el muestreo, el tipo de muestreo que le llamamos multietápico, que es cuando, por ejemplo, vamos a seleccionar aleatoriamente algunos estados de la República para poder tener una representatividad nacional, pero a la vez vamos a tener una selección de diferentes comunidades y después a lo mejor podemos seleccionar, por ejemplo, algunas escuelas, como en este caso que estamos refiriendo, y de ahí vamos a seleccionar algunos salones. A esto le llamamos un muestreo por conglomerados, ¿no? Que muchas veces se requiere, sobre todo cuando queremos utilizar muestras que tengan una representatividad a nivel nacional. Ahora, también tenemos otro tipo de muestreo probabilístico, que es el muestreo sistemático, que a veces lo que seleccionas es, por ejemplo, el número, más bien, que tú vas a tomar de pacientes. Es decir, aquí, en este caso, se tiene un bloque de 3 individuos, y de cada 3 individuos ustedes van a seleccionar uno de estos individuos para poder ser incluidos dentro del estudio. A esto es a lo que se le llama un muestreo sistemático. Cada 3 individuos ustedes van a seleccionar uno que potencialmente pueda ser incluido en el estudio. Ahora, aún para que todo quede aleatorio, lo que se hace es precisamente aleatorizar hasta cuál número se va a hacer sistemático. Si, entonces puede decir entre el 1 y 5, cuál voy a aleatorizar. Entonces puede ser, bueno, no en el 1, porque si no, evidentemente ya no se hace aleatorio, pero puede ser entre 3 y 5, y decir, bueno, cada 3, cada 4, cada 5 individuos voy a estar seleccionando quién va a entrar en mi investigación. Bueno, evidentemente el muestreo aleatorio simple es muy sencillo, eh, representa a toda la población, pero hay que recordar que no siempre el muestreo aleatorio simple va a quedar equilibrados las dos muestras sobre los factores de confusión. Por eso se requiere un muestreo aleatorio estratificado, lo que sí nos va a permitir que de entrada nosotros en la muestra tengamos eh, un equilibrio entre los diferentes factores de riesgo. Y bueno, cuando lo hacemos en multietapas, acuérdense que la ventaja es un estudio caro, pero la ventaja es que tiene una extrapolación mucho más grande, y el muestreo sistémico, bueno, es fácil, es mucho más sencillo de aplicar, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando quizás tenemos un gran número de pacientes, puede ser una buena estrategia sistematizar el muestreo aleatorio. Bueno, tenemos también los muestreos no probabilísticos, y en esto hay que entender dos cosas. Mire, hay gente que le llama al muestreo por conveniencia, y muchas veces es conveniencia porque ya tenía yo que acabar el estudio y por eso me quedé con 20, me quedé con 30, me quedé con 40. Cuando hablamos de un estudio por conveniencia o un cálculo también por conveniencia, significa que es conveniencia ajustada a un número de pacientes que se requiere. Hay que entender que un número de muestra por conveniencia significa que está ajustado al tamaño de muestra. Lo que varía es si esa muestra la voy a seleccionar de manera aleatoria o la voy a seleccionar de una manera no probabilística. Es decir, voy a incluir a los pacientes de manera consecutiva, los pacientes como van llegando hasta completar el tamaño de la muestra. A eso le llamamos un cálculo por conveniencia, es decir, hasta completar el tamaño de la muestra. No es conveniencia porque ya se me acabó el tiempo, o no es conveniencia porque se me acabó el recurso, o porque ya me tengo que graduar. Es conveniencia porque ya se completó el tamaño de la muestra. Bueno, este tamaño de muestra, por lo general, es un muestreo no probabilístico, pero lo que se han hecho diferentes estudios de simulación es que cuando los pacientes se incluyen de manera de casos consecutivos, la inclusión de casos consecutivos
sin que haya un sesgo de referencia de esa población, es decir, que no estemos incluyendo ni a los más jóvenes, ni a los más, ni a los que tengan mayor edad, no estamos incluyendo más hombres que mujeres, sino a todos los pacientes como van llegando. Esto tiene un comportamiento similar al muestreo aleatorio simple, así que es muy bueno cuando se calcula o cuando se meten pacientes de forma consecutiva. Se generan sesgos cuando metemos, por ejemplo, voluntarios o cuando metemos individuos por cuotas. Es decir, cuando se seleccionan porque solamente los pacientes de tercer año de la secundaria tal van a ser incluidos en el estudio o de tal empresa. Entonces, esto nos empieza a generar lo que llamamos sesgos de selección y esto sí afecta muchísimo nuestras técnicas de estudio. Bueno, básicamente lo que yo quiero únicamente concluir con esto, sé que es un tema un poco complejo de manejarlo en una sola charla, pero únicamente yo quisiera que se queden con esto al final del estudio. Si ustedes tienen una población a la cual van a extrapolar sus resultados, a la cual le llamamos una población de referencia y todos tienen la posibilidad de que los podamos incluir en el estudio, entonces haz un muestreo probabilístico. Si no tienes esto, entonces no vas a poder realizar un muestreo probabilístico, sino tendrás que incluir a los pacientes como vayan llegando a tu centro hospitalario. Únicamente, acuérdate, es por conveniencia. De todos modos, tienes que calcular un tamaño de muestra para que los errores aleatorios puedan ser controlados. No vas a poder controlar los errores sistemáticos, el sesgo, sobre todo de selección, pero sí vas a poder controlar el error aleatorio cuando no puedes estudiar a toda la población de referencia. Pero si se puede estudiar a toda la población de referencia, entonces, y lo importante es hacer un muestreo probabilístico. Ahora, si tienen los recursos suficientes para poder estudiar a toda la población, por ejemplo, del país, entonces hagamos un estudio en múltiples etapas y si no lo tenemos, entonces hagamos solamente una estratificación por factores de confusión en la población, donde en los diferentes estados, en los diferentes hospitales, donde sí podamos trabajar. Les agradezco muchísimo su atención y dejo aquí mis datos por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con toda confianza ustedes se puedan poner en contacto conmigo. Fue un placer haber platicado con ustedes sobre el cálculo de tamaño de la muestra. Muchísimas gracias.